¿Alguna vez te ha pasado que sales a comprar cualquier cosa y cuando te estás devolviendo y vas a cruzar la calle, ¡pum! Ningún carro para. Y lo único que puedes pensar es, debería de haber algo para que los carros tengan que parar en ese punto específico. Y volteas a tu derecha y lo primero que ves es el símbolo del pare. Y te das cuenta que sí hay algo que hace que los carros tengan que parar, pero simplemente no lo respetan. Este mismo tipo de situación sucede en el Pacífico colombiano y en las comunidades indígenas de nuestro país, debido a la lucha por los recursos naturales. Usualmente cuando pensamos en este tipo de problemáticas pensamos en desalojo, en violencia, en conflicto, lo cual tiene una parte de verdad. Pero el término que deberíamos de usar no es ese, sino la falta de respeto. Déjenme adivinar, culpa del gobierno, pero los medios lo hacen ver como si fuera culpa de los grupos armados. Típico colombiano. Bueno, algo de cierto hay en ambas partes, pero para entenderlo mejor hay que ver el problema desde la raíz. O sea que en Colombia la lucha por el territorio físico, por la explotación de los recursos naturales, nace a partir de la falta de respeto hacia los consensos entre comunidades y gobierno. Pero este tipo de problemáticas no solamente se limitan a las comunidades afroindígenas de nuestro país, estas incluso afectan a los campesinos de este. Hoy vamos a hablar de los conflictos territoriales en Colombia y las principales razones de este. Yo soy Mariana Barrera. Mariana Rocha. E Ilana Padilla. En Colombia, este tipo de problemáticas surgen debido al incumplimiento de consensos entre el Estado y las comunidades. Pero no solamente se está hablando de política y de economía, también se habla de derechos, de justicia y de confianza. Tres elementos principales para que el país pueda funcionar de manera correcta. Exacto, y cuando se ignora esta dignidad, los conflictos se intensifican debido a que no hay confianza y la gente deja de seguir lo que establece el gobierno y empiezan a actuar de cuenta propia. Esto es una situación que ya se ha visto por muchos años en Colombia y gracias a esta problemática es que nacen y se crean los grupos paramilitares que son los que terminan de agravar esta situación. Es importante hablar de estos temas ya que nos ayudan a comprender el por qué pasan este tipo de situaciones, ya que estas afectan directamente el desarrollo sostenible de nuestro país y la manera en la que funciona este. Además, entenderlo nos ayuda a dar soluciones reales y no a dar discursos que no ayudan en nada como los que se replican diariamente en redes y en diversos espacios. Y también porque todos los días vemos noticias de conflicto, pero casi nunca se nos explica cuál es la raíz del problema. Solo se replican discursos de odio que salen de extremismos que solo buscan dejar culpables sin argumentos ni fuentes. Es verdad, pues si queremos paz territorial y desarrollo inclusivo, primero tenemos que analizar las causas. En este video vamos a tratar la historia del despojo y el contexto de las comunidades afectadas por este, el papel del Estado y las consultas previas que se hacen en estos casos, cómo el incumplimiento de los acuerdos que se realizan entre Estado y comunidades se ven afectadas y generan desconfianza y abren el espacio para los grupos al margen de la ley o actores ilegales, ejemplos concretos en el Cauca, el Chocó y el Putumayo, consecuencias sociales, políticas y ambientales de este tipo de problemáticas y finalmente posibles soluciones y caminos hacia la resolución que se deben de usar en nuestro país. Primero, el contexto histórico. Desde la colonización, pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes han sufrido despojo de tierras. Y no es teoría, es historia documentada. En los años 90, el pueblo indígena Uwa protagonizó una de las luchas territoriales más importantes de Colombia. Todo comenzó cuando el gobierno autorizó a la petrolera Occidental Petroleum, conocida como Oxy, a explorar petróleo en tierras que los Uwa consideraban sagradas. Según un reportaje hecho por la revista Semana, el Estado entregó licencias sin respetar el consenso real con la comunidad, pues los Uwa habían manifestado su rechazo desde el principio. La revista también documentó que, pese a la oposición indígena, avanzaron las decisiones gubernamentales, acompañadas incluso por fuerza pública para custodiar la zona. La comunidad respondió con resistencia pacífica, bloqueos simbólicos, comunicados y denuncias nacionales e internacionales. Human Rights Watch confirmó que la consulta previa había sido insuficiente y poco transparente. Finalmente, tras años de presión, movilización y visibilidad mediática, incluida la cobertura constante de la revista Semana, la petrolera abandonó el proyecto en 2002. Esta se convirtió en una victoria histórica para los Uwa y un ejemplo de la lucha por los recursos naturales y el respeto al territorio. Hoy el despojo continúa, pero de forma más sutil. Dan licencias para minas y represas, pero sin consultar a las comunidades. Aunque la ley lo exige, la participación suele ser solamente una apariencia. Entonces, en papel todo está bien,
pero a la hora de la práctica las comunidades no están de acuerdo con lo acordado en estos consensos, a lo que el gobierno solo afirma que como es algo que ya está firmado, entonces debe hacerse. Exacto, y esto ocurre en regiones claves como lo son el Putumayo, el Chocó, el Cauca y Catatumbo, en donde se presentaron informes por parte de la Defensoría del Pueblo y de la ONU documentando cómo la falta de diálogo puede intensificar estos conflictos armados y sociales. Y no es solo conflicto humano, la explotación ilegal afecta a ríos, bosques y biodiversidad, impactando directamente a las comunidades que habitan estos territorios. En el Putumayo, los pueblos Siona e Inga viven una lucha por su territorio. Según el reportaje de Rutas del Conflicto, las petroleras y el crimen organizado han contaminado los ríos sagrados que usan para beber, pescar y hacer ceremonias. Los indígenas denuncian que el agua huele a gasolina, los peces están dañados y varios sitios espirituales quedaron destruidos por maquinaria y presencia armada. A pesar de esto, dicen que el gobierno no ha garantizado una consulta previa real ni ha protegido su territorio. Frente a la amenaza, las comunidades organizan guardias, documentan los daños y llevan sus denuncias a la CIDH para tratar de defender su territorio y su identidad. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Los actores ilegales, las comunidades divididas o el Estado? Según el antropólogo y politólogo Francisco Gutiérrez Sanín, cuando el Estado no cumple sus promesas, la comunidad deja de confiar en este, por lo cual busca soluciones que están aparte de lo que establece el gobierno. Esto solamente agrava los conflictos, por lo cual se podría decir que esta falta de confianza entre el pueblo y el Estado es la principal razón de los conflictos territoriales en nuestro país. O sea, Estado que no cumple, comunidad actúa por su cuenta, aparecen problemas, ¡pum! Sí, además, Indepaz y la ONU muestran que los grupos armados ilegales se aprovechan de estos vacíos de poder para tomar control sobre las zonas más marginadas de nuestro país, esto siendo una consecuencia directa de la ausencia del Estado en estas zonas. Esta problemática, aunque es una consecuencia directa de la ausencia del Estado, no es la razón principal ni el inicio del problema en su totalidad. Y aquí no solamente hablamos de seguridad, sino también de impactos sociales como lo son los desplazamientos, la pérdida de derechos políticos y la desconfianza ciudadana. Por otro lado, también tenemos los impactos ambientales como lo son la contaminación de ríos, las deforestaciones y la pérdida de la biodiversidad. Perfecto. Tierra robada, oro saqueado y agua contaminada. Todo listo para otro conflicto. Si miramos todo lo que hemos contado, se puede ver un patrón claro que se repite a lo largo de la historia de Colombia. Comunidades afro, campesinas e indígenas que históricamente han sido despojadas de sus tierras, las cuales no tienen un derecho a decidir sobre su territorio y qué se va a hacer con él. Técnicamente, el Estado tiene una herramienta que puede ayudar a esto, que es la consulta previa, pero esta usualmente termina siendo un trámite que no es respetado y no tiene valor alguno, por lo cual se termina sintiendo como acuerdos que no se cumplen y una consulta que es más como simbólica, lo cual demuestra una problemática muy grande que nace en nuestro país y que sigue existiendo debido a la ausencia del Estado. Y claro, cuando los derechos se ignoran y la gente siente que no hay quien los escuche, surgen tensiones, protestas, bloqueos, resistencia. Y en medio de esos vacíos de poder aparecen los actores ilegales, los grupos armados y la minería ilegal que se aprovechan de la situación. Todo esto genera un ciclo: incumplimiento, desconfianza, conflictos y más violencia. Lo que queda claro es que el problema no está solo en los recursos naturales, ni en los grupos armados, ni en la burocracia. Está en la falta de respeto a los consensos y la ausencia del cumplimiento de la ley. Y mientras eso no cambie, las comunidades seguirán viendo cómo sus derechos y territorios son vulnerados. La solución es clara: fortalecer la participación real, garantizar la consulta previa, cumplir acuerdos y reconocer la importancia de la tierra y sus recursos naturales para las comunidades fortalecen a toda la ciudadanía para volvernos mejor. Porque al final estamos hablando de dignidad, de vida y de cultura. Ignorar esto solamente es ignorar el despojo, la violencia, la desconfianza que sufren este tipo de comunidades en nuestro país. Entonces, para paz territorial, menos trámites en papel y más acción real. Fácil. Y ahí está el reto, transformar las promesas en hechos, porque si queremos desarrollo inclusivo y paz duradera, tenemos que volver el respeto a los consensos algo que no es opcional, sino obligatorio, ya que ese es la base del desarrollo progresivo. Y ya con esto damos fin a nuestra presentación. Esperemos les haya gustado mucho y hasta la próxima. ¡Chao!